Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Elba Frontini, trabajo de escribana, soy abogada, y la verdad que es un honor y un placer poder participar en la conmemoración de un aniversario más del Instituto de Derecho Registral, eh, instituto al que me honra especialmente que poder participar de esto porque yo he sido docente del instituto, he sido docente de la especialización en Derecho Registral que se dictó hace unos años atrás, juntamente con la Universidad Hotelera Argentina, a la cual pertenezco y soy docente hace muchos años. Así que es para mí un placer y un honor, y como siempre, la tarea del instituto es seguir capacitando y seguir avanzando en el estudio, en la conformación del derecho registral en la provincia de Buenos Aires en especial y en todo el país en general, es sumamente importante. Esta vez, un tema que me parece que sería bueno o interesante que nosotros podamos hablar un ratito, es un tema que tiene que ver con la ley registral, que es la ley nacional número 17.801, una ley sancionada en el año 1968. Esta ley, conocida como la Ley Nacional Registral, eh, lo que hizo fue, en definitiva, organizar y darle una organización definitiva a todos los registros de la propiedad inmueble que existían ya creados y en funcionamiento en la República Argentina. Esta ley de 1801 es una ley muy importante en todo el plexo normativo nacional. Inclusive es una ley que sigue aún vigente luego de la sanción de la modificación absoluta del nuevo Código Civil y Comercial, porque es una ley que ya lleva 55 años de vigencia y en la cual la gran mayoría la idea general de la ley sigue absolutamente vigente. Es una ley que en su momento fue muy moderna, una ley que creó una serie de institutos desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista técnico, registral, que permitió, en definitiva, desarrollar y llevar adelante desde un punto de vista académico toda la sistematización doctrinaria del derecho registral en la Argentina, y a su vez organizar y permitir la conformación y llevar adelante todos los registros de la propiedad provinciales que coexisten y que siguen actuando en la República Argentina. Siempre decimos esto desde el aula, siempre decimos que la ley de 7801 no creó registros de la propiedad, sino que lo que hizo fue modernizarlos, organizarlos y permitir esa constitución de los registros de la propiedad. O sea, que permitió que nosotros en la Argentina tengamos una uniformidad, una similitud de todos los registros de la propiedad. Por eso, a luego de, como dije, 55 años de vigencia, es importante que esta excelente ley, que los principios en los cuales se basa y legisla han funcionado perfectamente durante estos 55 años. Nuevamente repito, han permitido el desarrollo de todo el derecho registral, la conformación de todos los registros provinciales. Con lo cual, sus institutos, sus principios, deben ser, en cierta medida, en algunos aspectos modernizados y conformados con una realidad actual del siglo XXI, pero no es una ley que necesite una modificación expresa, ¿no? Y que es necesario que sigan vigentes y sigan respetándose todos los principios creados por esta ley de 1801. Esta ley está conformada de tal forma en la cual nuestro sistema registral, el sistema registral argentino, es considerado en el mundo uno de los sistemas registrales más perfectos y uno de los sistemas registrales más organizados, y que permite un equilibrio absoluto entre el usuario del registro, ya sea un profesional o sea la persona administrador. El equilibrio en donde además
las partes contratantes que los efectos de su seguridad jurídica están muy bien cubiertos y muy bien cuidados dentro del sistema legislativo civil y comercial y dentro del sistema registral argentino. Hay un equilibrio entre las partes que son ineludibles en la conformación de un contrato, que estás dando nacimiento a la constitución, modificación o extinción del derecho real. El sistema argentino es un sistema que permite y que conserva la seguridad jurídica de todas las partes que actúan en la realización de un negocio jurídico que tiene como finalidad la constitución, modificación o extinción de un derecho real sobre un inmueble, de una mutación real, teniendo los inmuebles, con la importancia económica que tienen los inmuebles para el desarrollo económico de un país, organizados, registrados, y que pueden ser de fácil acceso las constancias que surgen de su registración, poder tener un panorama exacto y veraz de cuál es la situación jurídica de un inmueble cuando ese inmueble va a ser objeto de un negocio jurídico. O sea, nosotros nos encontramos con que en el análisis de la ley de 1801 se han respetado una serie de principios registrales, estos grandes principios que hacen a la conformación de los sistemas registrales en el mundo. El sistema argentino ha receptado varios de ellos y ha conformado este sistema jurídico. Cuando nosotros luego, estando hoy en el 2023, nos ponemos a analizar si es necesario ayornar estos principios, si es necesario cambiar algunos luego de 55 años de vigencia, nos encontramos con que increíblemente esta ley es tan excelente que no necesita de muchas modificaciones, como dije en un principio, ni de muchos ayornamientos. Hay algunos elementos que van a tener que ser convenientes que sean modificados o transformados a efectos de que el desarrollo, sobre todo de tipo tecnológico, que ha ido ocurriendo con el paso de estos 50 y pico de años, permita entonces que los registros de la propiedad provinciales sigan esta evolución tecnológica que se produce por una cuestión natural de la evolución tecnológica a la cual todos convivimos y todos evolucionamos y todos nos estamos acostumbrando. Entonces, lo que nosotros decimos es que la ley de 1801 tiene que proseguir en la conformación general de la ley y en sus principios igual. Lo que necesitamos es buscar en qué aspectos y en qué puntos es necesario un pequeño cambio o un ayornamiento, sobre todo, como decía, para hacer convivir la registración inmobiliaria con los ayornamientos, o hablamos del principio de publicidad. Nuestra ley, sabemos, todos la conocemos, tiene estas dos principales formas de acceso al registro de las constancias registrales, informes y certificados, y con este efecto o consecuencia de la emisión de un certificado de la situación registral, que es una innovación que hizo en definitiva el sistema registral argentino ya hace 50 años, que sería la reserva de prioridad. Con lo cual entonces los certificados tienen un plazo de vigencia, que la ley preveía un plazo de vigencia especial en virtud de la distancia que tuviera el funcionario que va a producir la mutación, autorizar la mutación o el cambio real de la ciudad al centro del registro. Esto, que hace 50 años era necesario por el tipo de comunicación que existía, hoy actualmente ha sido superado porque como la tecnología ha entrado en el registro y la digitalización al acceso de las constancias registrales cada vez es más normal y más común, habiendo registros incluso donde toda la entrada a las constancias registrales es digital, entonces hay que
producir ahora una uniformidad en los plazos de vigencia de los certificados, porque ya no hay una distancia entre el lugar de asiento de trabajo del funcionario que va a otorgar el acto con lo de registro, con el lugar asiento del registro, porque con los medios digitales es casi inmediato y la distancia ya no es una influencia. En el registro es uno de los elementos en los cuales se nota más nítidamente cómo los cambios tecnológicos y los cambios registrales pueden necesitar en consecuencia de una modificación. Nosotros en los cambios registrales siempre observamos que la era digital, la digitalización de toda la documentación, ha ido produciendo cambios como este, que ya no se hace necesaria, que existe una diferenciación de plazos, sino también de que nos vamos a encontrar con que toda la documentación registral, inclusive, o sea, las constancias registrales, se van a encontrar absolutamente digitalizadas. Pero eso no va a modificar ni a necesitar modificar la estructura de la legislación provincial, porque todos los principios, este marco de seguridad jurídica tan importante que ha conferido la ley de 1801, puede seguir absolutamente vigente dentro de un marco de digitalización de todas sus constancias. Entonces, todos los principios que nosotros analizamos e encontramos en la ley, el principio de legalidad, el principio de inscripción, el principio del trato sucesivo, pueden seguir existiendo, regulados de una forma igual a la que se encuentran regulados actualmente, que donde el sustrato general de registración de las condiciones registrales en el soporte clásico, el soporte papel, a cuando pase en definitiva a ser digitales. Esta ley es tan moderna y es tan útil que este enorme cambio en cuanto a cuál va a ser el sustento de la documental, que vamos a pasar de soporte papel a soporte digital, no requiere un gran cambio en cuanto a la estructura de la ley de 1801. Hay ayornamientos, sobre todo también es conveniente que haya un ayornamiento en el sistema recursivo registral, porque hay ciertos aspectos jurídicos que muchas veces se piensan de determinada forma o se organizan de determinada forma, y el funcionamiento de ese mismo sistema hace nacer la necesidad de que lo que nace por costumbre y que se empieza a utilizar por costumbre pueda ser en definitiva pasado a la legislación encontrarse legislado. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en una posible modificación de los sistemas recursivos registrales. Luego hay un principio, que es el principio que a los efectos de que haya justamente una paralelismo exacto entre la realidad jurídica registral y la extrarregistral, que es el cumplir con el principio de trato sucesivo, o sea, que las personas que sean las que están transmitiendo los derechos reales sean las legitimadas, tanto desde el punto de vista extrarregistral, con título y modo, como cuando nosotros nos encontramos con las constancias registrales y poder observar que esa legitimación de la posibilidad de disposición del derecho real sea real, es que pedimos siempre de que se pueda existir esa concatenación entre los titulares de los distintos derechos reales que se van constituyendo y registrando en el registro. Y que a los efectos, siempre se prevé en la ley registral, de que a los efectos de una cuestión de economía registral, esa legitimación puede figurar en el título y no es necesario para esta economía procesal registral de que se encuentren realmente inscritos en forma previa. Es el sistema de tracto abreviado, esta modalidad del sistema de tracto sucesivo con que cuenta la de 1801, y que es uno de los elementos más importantes y que nos ha dado una mayor ductilidad y facilidad en la conformación de los títulos que portan la constitución, modificación o extinción de los derechos reales. Esto que en un principio la ley ha sufrido, obviamente, interpretaciones que han ido avanzando en estos 50 y tantos años. Entonces, lo que se necesita es que esta modalidad de trato sucesivo no siga, siga
a lo que se necesita para cada negocio jurídico, y que quede bien claro que la enumeración que surge del artículo 16 no es una enumeración taxativa, o sea que son esos los únicos casos en los que se puede permitir la modalidad de tracto abreviado, sino que se extienda a todas las situaciones que sean de tipo similar a las que están enumeradas actualmente en el artículo 16 del 1801. O sea, como verán, estos son ciertos elementos en la actuación diaria que ha tenido la aplicación de la 7801. Pero vuelvo a repetir, sus principios, su basamento sigue incólume, y tenemos que seguir felicitando a los autores, en definitiva, de esta ley, a los que por la permisividad legislativa que ha tenido la ley para el desarrollo de toda la doctrina y de todo el sistema registral argentino. Esta es una ley a la que la mayor parte de los que aplicamos esta ley, y estamos todos los días aplicando esta ley, agradecemos a los autores de esta ley. Esta ley está basada en la ley, en el decreto de ley 11643, que desde el año 62 rige al registro de la propiedad justamente de la provincia de Buenos Aires, y que lo ha hecho, en definitiva, uno de los ejemplos para todas las demás leyes provinciales y para todos los demás registros. Nuevamente felicito al Instituto Derecho Registral del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires por esta invitación, y espero que esta pequeña intervención haya sido útil y que sirva para felicitar y para que sigan con esta tarea que están llevando adelante. Muchísimas gracias, autoridades, por esta invitación, de la cual me siento muy honrada. Muchísimas gracias y buenas tardes.